Ya estaba muy oscuro cuando entré al estado de Missouri. Creo que fue la primera vez que estuve en este estado. Cuando fui a Austin desde Pittsburgh, no pasé por acá. Menos sobre un reconocido estadístico que trabaja en una universidad en este estado, cuyo curso recibí en la Universidad de Michigan hace tiempo. Pero hay una cosa que recuerdo mucho sobre el manejo por la noche. Cuando tenía 18 años, queriendo ver a mi novia de aquel tiempo, que vivía en Boston, manejé casi 20 horas sin descanso desde Minnesota. Ahora, eso me parece una locura, pero un buen recuerdo. Aunque en aquel tiempo también hubo momentos que me hirieron mucho por vivir tan lejos de ella. No sabemos con certeza qué nos puede pasar en el futuro, aunque sea un segundo después del presente. En ese sentido, no tenemos tanto control sobre nuestro futuro, pero sí sobre el pasado. Lo que pasó no se puede cambiar objetivamente, pero la manera en que entendemos lo que nos ha pasado, sí. La impresión y recuerdo de los momentos que pasé con ella han cambiado mucho durante 2 décadas, y me imagino que aún puede haber cambios en el futuro. Aunque cuando manejaba a Boston, mi corazón estaba lleno de tristeza. Ese mismo momento es un recuerdo muy agradable ahora. Pensando en cosas así, llegué al punto donde el camino se divide en 2 direcciones. Por supuesto, tomé uno para Chicago y seguí manejando. La oscuridad continuaba. Creo que normalmente no hay tantos momentos en mi vida en los que siento la oscuridad. Aunque trabaje hasta la tarde o me levante temprano, será menos de un minuto que encuentro en la oscuridad. De repente puede ser que fue la primera vez que pensaba tanto en la oscuridad desde que tomé ese viaje a Boston. Un poco de descanso en el centro de bienvenida de Missouri. Fue la primera vez que vi la bandera de este estado. Con los sonidos de los insectos, carros y un poco de viento al fondo, disfruté unos momentos del aire fresco. Regreso a la autopista. Ya había visto varias veces la señal para Chicago, pero aún faltaba mucho para llegar. Acompañado de la oscuridad, seguía el camino. De vez en cuando, escuchando los programas de radio, otras veces con el silencio. Sounds of Silence es el nombre de la canción de Simon & Garfunkel
Y durante el transcurso de mi vida, llegué a creer que sí, el silencio de hecho tiene sus propios sonidos. Quizá es algo que no se puede comprobar científicamente. No puedo explicar esos sonidos, pero de vez en cuando ellos me llegan. A veces con demasiado volumen que siento que no aguanto. Y siento que esos sonidos recorren más rápido que la luz. Por supuesto, eso no puede ser y tiene que ser lo que ocurre nada más en mi mente, pero son tan reales que no puedo hacer caso omiso. Tal vez tan atrapado en mis pensamientos, no me di cuenta, pero ya estaba en el estado de Illinois. Entré a esta área de descanso, ya muy cansado, con mis ojos muy pesados. Iba a dormir un poco. Cuando desperté, no fue la oscuridad que me rodeaba. Ya estaba muy claro. Dormí más de 1 hora y media. Rápido regresé a la autopista para manejar de nuevo hacia Chicago. Ya no tenía mucho tiempo para llegar a mi destino. Al regresar a la autopista, vi muchos camiones supuestamente descansando. Con la claridad, el camino que recorría por varias horas parecía uno totalmente diferente. La oscuridad y un poco de soledad sentía que ya quedaron en el pasado. Y yo con mucha esperanza de encontrarme con lo que quería conocer por mucho tiempo. No me quedaba mucho tiempo, pero tampoco manejaba tan rápido. Necesitaba disfrutar la frescura y el amanecer en Illinois. Por eso, me rebasaron muchos camiones y carros. A Chicago o Nashville. Yo, por supuesto, tomé el camino para Chicago. Mientras me acordaba de aquel tiempo cuando pasé por Nashville, en el camino a Austin. El sol subió bastante y empecé a sentir el calor. Ahora un camino hacia St. Louis y Chicago y otro hacia Louisville, Kentucky. Hace varios años conocí a una amiga de Nepal que estudió para su maestría en esa ciudad. Conozco la ciudad nada más pasando por allí hacia otro destino, pero desde que la conocí, el nombre de Louisville tiene otra melodía para mí.
Aquí se separan los caminos para St. Louis y Chicago. A ver, si llego un día a St. Louis para conocer la universidad, esta vez tenía que ir a Chicago. Seguí mi camino pasando esta área. Los dos lados de la autopista eran milpas de maíz. Me encantó al verlas, porque lo que quería ver también está relacionado con las milpas. Con esta señal, me acordé que Chicago estaba algo cerca de Indianapolis, Ohio. Pues cerca comparando con Texas. Creo que tardan unas 3 horas de manejo de Chicago a Indianapolis. Pero ver este nombre después de mucho tiempo me hizo sentir feliz. Otra vez reviví mi memoria. Pensando que el tráfico de Chicago sería pesado, bajé de la autopista y fui a llenar el tanque y un poquito de descanso. Esta vez nada de dormir. Me encanta pasar por los caminos en áreas rurales de los Estados Unidos. De nuevo en la autopista. El camino era recto, como era en Texas, pero sentí que el cielo de Texas y el de Illinois era muy diferente, aunque no puedo explicar cómo. Por supuesto, hay que considerar que estaba muy emocionado, porque ya no tardaría mucho para llegar a Chicago. Esa emoción también pudo afectar cómo percibía el cielo. Y rayo del sol desde el lado derecho en esta hora de la mañana indica que estaba manejando hacia el norte, hacia Chicago y el lago de Michigan. Rebasando varios camiones hacia el norte. El cielo estaba claro, con pocas nubes en la pista, y el camino recto me hizo sentir tanta libertad. Antes de entrar a Chicago, paré en el área de descanso en Main Line y vi la bandera de Illinois. Ya faltaba un poco para llegar a Chicago.